Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Conectando Puntos, compartiendo como siempre cámaras y micrófono con Juan José Toral Vivero, a quien le doy la más cordial bienvenida como cada semana en cada emisión. ¿Cómo estás, mi querido Juanjo? Amigo, ¿cómo estás, Claudio? Muy bien, gracias. Pues como siempre aquí, muy contento de platicar contigo todo lo sucedido en cuestión de la política mexicana y pues agradecido con los que nos acompañan, en particular contigo, como siempre, no me cansaré de decirlo, de poder participar en este espacio, amigo. Pues bueno, es un trabajo en conjunto, amigo, y también me da mucho gusto compartirlo. Em, pues vámonos al tema o a los temas que tenemos pendientes, porque pues la semana pasada hubo otra vez muchas cosas de las que tenemos que hablar. Por supuesto que en un asunto de agenda mediática, lo que resaltó y acaparó titulares durante toda la semana pasada fue efectivamente el tema Tesla, ¿no? Cuando estaba todo vislumbrándose para que si no era donde el presidente quería, y a pesar de lo que se estaba diciendo, en lo que incluso este señor chapucero de la 4T aseguraba y juraba que si no era en donde decía el presidente, cerca del aeropuerto, no habría que ser. El mismísimo presidente nos sorprendió y la inversión multimillonaria de la Gigafactory de Tesla se hace Así es. en Nuevo León, pone en el mapa definitivamente a Mariana Rodríguez, por supuesto, y a su esposo, gobernador constitucional del estado de Nuevo León, Samuel García, y pues a todo lo que está implicando esto, que tiene ciertas relevancias y que empieza a girar ahí algunos temas interesantones, pero que me parecen contradictorios que valdría la pena que comentáramos. Sin embargo, el presidente no pierde oportunidad de pues ir mezclando en la agenda otros temas, entre los cuales destaca un ataque, nuevo ataque a la ministra Piña. Si ya bien habíamos Así platicado, es. la ministra Yasmín Esquivel volvió a hacer noticia porque una publicación española da a conocer que su tesis de doctorado fue también plagiada. Ujú. Sí, Ya sí, sí. comentamos ampliamente. Eh, Lejos de renunciar, tiene un respaldo y un apoyo del presidente y no se queda con ese, digamos que respaldo, sino que va directo a atacar a la ministra Piña diciendo que a Así partir de es. que ella está, hay una serie de favoritismos o de acciones que favorecen a criminales a partir de amparos. Y empieza a citar algunos datos, como por ejemplo el del exgobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, el del caso de Rosario Robles y algunos otros temas, cuando creo que hay que hacer ahí algunas alusiones, amigo, que comentaremos, porque pues yo creo que eso no le corresponde a la ministra Piña, pero bueno, ya lo comentaremos y ya sabremos opiniones al respecto en este análisis, conectando puntos a partir de nuestra metodología que usamos cada programa. Y en asuntos que tienen que ver en política exterior, que es muy importante, pues el conflicto con los Estados Unidos continúa, crece. El presidente está anunciando una alianza y un programa para atacar la inflación, haciendo un grupo con países que la primera característica que tienen es que tienen un problema de inflación grave, tienen problemas económicos, pero son gobiernos de izquierda. Yo no entiendo cómo puede ser, pero lo que sorprende y que creo que es importante y habrá que detallar en esto, profundizar en esto, es que esta noticia de esta alianza y esta unión surge justamente cuando Estados Unidos está diciendo que hay nexos nuevamente con el narcotráfico en el gobierno y que por lo pronto lo que asegura y dice y que curiosamente, Juan José, tú y yo lo comentamos aquí hace
pues casi un año probablemente, el presidente favorece la operación de los cárteles de droga, de los cárteles de crimen organizado, porque Así es, decíamos, y lo dijiste tú, si no me equivoco, cuando el presidente no los está persiguiendo, él se está convirtiendo en cómplice, ¿no? Entonces, eh, claro. ya lo habíamos señalado, pero ahora aparece en un medio de comunicación, aparece a partir de declaraciones de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos y también se filtra por ahí la noticia de que Mario Delgado es investigado por la DEA y el FBI justamente por asuntos relacionados con el crimen organizado. Entonces, pues este es el panorama que tenemos en la semana pasada y que pues seguramente nos ocupará en las próximas semanas porque pues nada de esto va a ser algo que ya se cierre y se le dé carpetazo, sobre todo el asunto de las investigaciones y los ataques, y que estoy casi seguro van a empezar a crecer conforme se acerque la nueva marcha a la que convocó el presidente, porque pues no le gustó obviamente nada la marcha a la que fuimos la semana pasada en defensa del INE. Así es, amigo. Pues mira, empezando o iniciando conforme a los temas los fuiste planteando, eh, son de esas noticias. Voy a empezar hablando de la inversión de Elon Musk y de Tesla en Santa Catarina, Nuevo León, por $5,000 millones. Son de esas noticias, amigo, que como ciudadano eh, te deberías de preguntar muchísimos temas. El primero es, eh, ¿qué poder tienen estas personas que acumulan tanta riqueza que pueden doblar a un gobierno? Y lo digo doblar a un gobierno porque, como bien dices tú, López Obrador, en ese afán de, pues de alguna manera quisiera yo, entre lo político y lo conveniente para el país, planteó diferentes ciudades. Lo que llama la atención es que dentro de las ciudades que planteó, todas eran o son encabezados por gobiernos morenistas, lo cual a mí no me genera tampoco ningún ruido. Entiendo la situación que maneja en lo político. Lo que me llama la atención, Claudio, es esa disyuntiva en la que el mismo presidente se mete con sus diálogos. En la primera es, pues que tú y yo hemos escuchado miles de veces que él está a favor de inversiones nacionales, está a favor de invertir en los estados más pobres, pero lejos de decir que en lo exterior o en la imagen para México es buena esta inversión de Tesla, pues más que nada por el nombre que es, el personaje que es, lo que representa Elon Musk. Aquí me llama mucho la atención, amigo, ¿es verdad o no es verdad que hace falta agua en Nuevo León? Porque si partimos de esa base, me voy a unir, cosa muy rara, me voy a unir a lo que dice López Obrador. No se me hacía raro que se instalaran en otros estados donde el problema son muchos menos el agua. Pero la pregunta aquí es, por eso indicaba yo de la disyuntiva, es, si no hay agua, me llama la atención que los Moss dice, no, ¿saben qué? Llegando a la planta va a haber agua. Dije, ah, caray, o sea, ¿cómo es posible que nomás porque lo diga este personaje va a haber agua? Dos, no sé si nos alcanzó a platicarlo, pero Elon Musk, en cuanto escucha que el presidente dice, no, no se les va a dar permiso para instalarse en Santa Catarina porque no hay agua y necesitamos permiso, Elon Musk agarra y pone un tweet y dice, bueno, si no es en México, la inversión la llevamos, creo que era a Indonesia o algo así, y automáticamente al siguiente día hacen una reunión, habla de intermediario Marcelo Ebrard, y pues sin más ni más el viernes anuncian la inversión. ¿Qué es a donde quiero llegar con todo esto? Que una situación de inversión de este índole vuelve a
dejarnos claro que para Estados Unidos, México es un aliado importantísimo. ¿Por qué? Porque en este caso, el que Elon Musk haya instalado la planta en Nuevo León es básicamente por la cercanía, por las facilidades que hay con el Tratado de Libre Comercio, por las vías de acceso y por los canales de distribución que va a haber de Monterrey, en este caso a Texas. Pero también nos deberíamos de preguntar los mexicanos, ¿qué es lo que está haciendo el norte del país que el sur no tiene? ¿Y por qué digo el norte? Porque del centro de la República Mexicana hacia arriba se cuentan ya con parques industriales, se cuenta ya con mano calificada para la industria, se cuenta ya con muchas situaciones que no hemos volteado a ver al sur. La pregunta es, ¿qué está haciendo el presidente para desarrollar los estados del sur? Tú me podrías decir, y muchos de los que estamos, los que vemos o los que estamos enterados de alguna manera, pueden decir, bueno, está haciendo Dos Bocas y está haciendo el Tren Maya, porque no falta que cuando ya se dieron cuenta que pues realmente las negociaciones duras las hizo Samuel García, entonces empezamos a minimizar esa inversión. Empiezas a ver a muchos voceros de este gobierno diciendo, bueno, pero ¿qué comparas 5,000 millones de dólares, que es lo que va a generar, o es la inversión que se va a generar por medio de Tesla? A unos manejan 13,000 y otros llegan hasta 130,000 millones que está generando la inversión que va a hacer el gobierno en el Tren Maya y en Dos Bocas. Y muchos llegan al límite de decir, bueno, yo estoy seguro de algo, que yo sí me voy a poder subir al Tren Maya, y muchos de los que defienden esa inversión nunca se van a poder subir a un Tesla. Entonces aquí el punto es, vuelve a ser evidente esa gran diferencia con la cual López Obrador llegó al poder de decir, la calidad de vida de muchos de los estados del sur no es igual a la calidad de vida de muchos que viven en el norte. ¿Por qué en el norte se concentra la riqueza del país o en el centro y no en el sur? Bueno, ese tipo de diagnósticos es donde yo creía que López Obrador los tenía muy detectados y que López Obrador sí podía de alguna manera generar incentivos para que la inversión conforme a los intereses de los inversionistas los fuera acomodando donde debería de ser. Ahora, ya por último, mi conflicto personal es, vemos cómo estas pequeñas personas con riqueza se vuelven depredadores de los lugares de riqueza. Ya explotaron China, bueno, ahora me voy a México, y cuando México ya no tenga que explotar, entonces me voy a otras partes del mundo. Eso es donde yo creo que me pudiera unir con muchas personas que están a favor de, del socialismo, porque ahora también, Claudio, ya después lo platicaremos, ya no estamos hablando de luchas de ideales entre el socialismo y la democracia. Creo que ahora ya estamos llegando al límite de plantearnos de que estamos en una lucha entre la democracia y el autoritarismo, porque estamos viendo que en América, básicamente en el continente americano, América Latina o algunos países de América del Sur, ya se empieza a contagiar ese autoritarismo. Y entonces yo quisiera dejar eso sobre la mesa, porque al final, como mexicano, creo que es bueno el que empresas inviertan en el territorio nacional. Creo que es malo que lo que López Obrador en sus ideas es muy bueno, en la práctica tenga que ceder porque no tenga más herramientas que su palabra. Ay, amigo, eso está muy fuerte. Pero sí, efectivamente, y es que el presidente se la ha pasado gobernando así, de palabra, ¿no? Y los hechos dejan mucho que desear. Y los números están ahí, ¿no? Que es lo peor de todo.
Amigo, a mí me llama la atención de esto que comentas porque, pues sí, tú y yo estábamos platicando anteriormente sobre qué significaba cuando todavía no teníamos la certeza de dónde se iba, que el presidente estuviera diciendo o invitando a que la inversión fuera cerca del AIFA, que era como lo urgente. Y bueno, pues de nada sirve que se vaya a instalar cerca del AIFA porque pues no hay nada que le funcione. Hay un clúster automotriz que se encuentra del Bajío hacia el norte y no por allá, entonces no tenía que hacer nada. Por supuesto, ni siquiera pensar en Tabasco ni en Michoacán, que no nos servía de mucho ahí la planta. Pero pues lo que yo comentaba y te decía, ¿en dónde está la mano de obra calificada? La gente que tiene la preparación para poder hacer frente a la demanda que va a exigir tener una Gigafactory, ¿no? Que además es algo que hoy por hoy todavía muchos egresados especializados y que tienen una preparación orientada hacia lo automotriz, hacia lo tecnológico en México, desconocen, o sea, incluso en Estados Unidos, porque Tesla tiene un sistema tecnológico que pues está en ciernes, está creciendo, se está desarrollando y eso es algo que se van a generar. Eso implica, no quiero decir que no podamos hacerlo, por supuesto que lo que podemos hacer, pero implica que la gente que vaya a trabajar ahí debe de estar abierta a aprender cosas nuevas, ¿no? Aprender esta nueva tecnología que se implementa en estos vehículos que son 100% eléctricos, que son Ujú. autónomos, ¿no? Que a mí eso me fascina en un término tecnológico. Pero pensando en esto, imagínense, los vehículos Tesla están orientados, están pensados a que tú los sacas de la planta, no de la planta, de la concesionaria y no vas a tener que volver a cargarlos nunca más, porque justamente esta autonomía que están, no lo han logrado hoy al 100%, pero lo que buscan es que conforme tú avances, la energía cinética que genera, perdón, el pleonasmo que voy a decir, el movimiento del vehículo, conforme van avanzando las ruedas y todo, va cargando las propias pilas y va generando su propia energía para que el vehículo sea autónomo y no tengamos que cargarlo nunca. En el caso de que por alguna razón se descargara o algo, el vehículo está pensando en algún momento captar energía solar o ya en una última instancia cargarlo en un cargador eléctrico, que será el nuevo reto en México para que tengamos estas estaciones de carga. Entonces, estamos pensando, oye, a mí ahora me sorprende y me pongo a pensar, fíjate qué curioso que la semana antepasada y pasada, el presidente estaba tan insistente en esta inversión, le estaba preocupando tanto, quería que fuera, estaba muy necio en que se lograra, al grado que quería que fueran sus lugares. Y entonces me pongo a pensar, fíjate qué curioso que la inversión privada más grande del sexenio es para desarrollar vehículos que no ocupan gasolina, que son autónomos, que tienen energía. Así es. Y la inversión pública más grande del sexenio es en una planta que está pensando en producir gasolina para vehículos. O sea, el presidente ha tenido muchas contradicciones, ha sido muy contradictorio, muy contrapuesto con sus cosas, pero creo que esta es la más grande de todo, es lo más anacrónico que puedo encontrar en todo el sexenio y en toda la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Sí. Junto además con pensar que está muy orgulloso de haber traído una inversión privada de 5,000 millones de dólares, pero eso es únicamente el 10% de lo que está implicando las remesas, que es igual a la migración que han tenido que llevar a cabo paisanos mexicanos, cociudadanos mexicanos, al no haber tenido la oportunidad de trabajar en inversiones como este tipo, ¿no? Porque no habían sido favorecidos. Sí. Claro, eso no es culpa del presidente, pero lo está fomentando y lo está produciendo, ¿no? Punto y aparte, me faltó comentarlo, pero creo que será motivo de un programa completo, amigo, y lo haremos próximamente, seguramente el asunto de la paridad con el dólar, ¿no? Así Porque es. estas remesas maravillosas que están proveniendo de nuestras personas paisanas
que están trabajando en Estados Unidos principalmente y que están mandando este dinero a México y que les valió que el presidente los llamara héroes y a los cuales les debe que su economía mexicana sostenida en alfileres esté ahorita en una buena posición gracias a todo lo que están inyectando ellos. Hoy están teniendo un revés porque las familias que están recibiendo el dinero de ellos están recibiendo muchísimo menos dinero gracias a que el dólar se encuentra devaluado y que el peso se encuentra en esta posición de fortaleza que tanto está presumiendo el presidente y todos sus achichincles, ¿no? Y Sí, que sí, sí. están queriendo tirar por debajo todo el discurso. Pero repito, eso creo que sí es tema de análisis muy aparte, ¿no? Aquí el asunto es ver estas contradicciones que está hablando. Y con respecto al agua, para terminar y dejarte esto, el viernes salió un artículo también de prensa que me pareció muy interesante porque el viernes fue López Obrador a Nuevo León, hizo su Así campaña es. ahí y pues ahí incluso se burló de Samuel diciéndole que ya no quería contestarle llamada porque era muy necio. Le dijo a Mariana, ¿verdad que es muy necio, Mariana? No sé qué. Pero lo importante del asunto es que lo que trasciende es que el presidente recibió un documento de un anteproyecto que consistía en llevar agua mediante un acueducto y al cual se estaban este, invirtiendo, si no me equivoco, 40,000 millones de pesos. Sí, sí, sí. Y con esto les digo, por favor, dividan 40,000 millones entre 18 para que vean a cuánto equivale en dólares, ¿no? Y que vean cuánto será el equivalente a una planta de Tesla, ¿no? Que consiste este proyecto en hacer un acueducto para traer agua del río Pánuco. El río Pánuco se encuentra en el norte de Veracruz y que dotaría de agua a Tamaulipas y a Nuevo León, ¿no? Casualmente. Eso pudiera decir, bueno, esto nos está significando la solución a todo este problema que se estaba planteando y que puedan decir, pero el viernes en la reunión el presidente la vetó y dijo, no, no lo vamos a hacer. Y entonces, ¿por qué? ¿Qué significa? ¿Qué podrá significar este tipo de situaciones cuando están pues viendo que se necesita y que se están teniendo, ¿no? Entonces, pues para que puedan ir, para que hagamos el ejercicio completo, amigo, déjame. Son 40,000 millones, son 4,000 millones, 40,000 millones entre 18 pesos que cuesta el dólar. Estamos hablando de 2,222,000. Ay, no, perdóneme. Me equivoqué, porque son 2,000 millones de dólares. 2,000 millones de Sí, sí, dólares. sí. Es decir, es casi, bueno, vamos a decir que es la tercera parte de la inversión de Tesla, ¿no? O sea, Sí, sí. necesitaba llevar agua para allá, ¿no? A mí me generó mucho duda eso del agua porque lo que, hasta donde yo vi y por las noticias, pues fue un hecho real. Tan es así que Samuel García estaba desesperado, hasta implementando tecnologías para dispararle a las nubes algo para que lloviera. O sea, entonces, con respecto a López Obrador, Claudio, no sé cuántas veces hemos platicado esto y viene otra vez. Todos los temas que vamos a platicar ahorita son temas que solamente uno, podría decir yo, o dos, no son de boca del presidente, pero que el presidente, en ese afán de llevarlo todo a su persona, que también ignoro el por qué, son temas que tenemos que hablar de voz del presidente. O sea, si tú me dices a mí por qué cancelar ese proyecto, pues por un lado yo te diría, y lo digo sinceramente, pues qué bueno, o sea, qué bueno que, 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 que elimine ese proyecto, porque al final todos los recursos naturales son finitos. Y yo creo que hay ya en la actualidad tecnología, pues para tratar agua,
para hacer un mejor manejo de la misma. Está muy avanzado todo esto, pero por el otro lado también te diría que es así como el de que, ok, que se instale la planta, no fue un proyecto mío, no fue una iniciativa mía, no quedo yo bien, porque en el financiero sale una encuesta donde dice al público en general, a nivel nacional, de quién podemos atribuirle que fue la negociación de Tesla y de invertir en Nuevo León. Y con un 62% gana Samuel García y con un 38% López Obrador. Yo no sé si esa información la tenga el presidente. Lo que yo sí creo que pueda ser capaz el presidente es de, ok, que se inviertan, pero que se rasquen ellos con sus uñas, no es mi partido, no me están dando a mí el beneficio de que fue por mí, entonces, pues que se instale y ahí después vemos de qué manera este, les llega el agua y si no les llega, pues ahí es bronca de ellos. Yo les dije. O sea, también creo que pasa López Obrador de hacer ese tipo de cosas hasta en contra de él mismo, ¿no? Por supuesto, y de hecho yo creo que por ahí va el asunto de haber echado para atrás este proyecto que solucionaría muchas cosas en esta región. Pero pues bueno, tan es así, amigo, que habrá que ver quién fue la persona que asistió al Investors Day en Tesla, en Estados Unidos, Samuel García, y a quién fue quien recibió a Elon Musk en su visita a Nuevo León, también así es. todas las cosas, ¿no? ¿Por qué no estaba ahí López Obrador? Y además fue un carpetazo, es decir, ya se acabó, vámonos y a lo que Así es. ahora, pues falta lo más importante, es decir, ya dijeron que sí, ya están los permisos, ahora hay que implementarlo y hay que estar viendo la realidad, ¿no? Y por supuesto, ver que todo funcione para que pueda haber, pues por supuesto que los empleos, la producción, pero además todos los proveedores y todo lo que de manera secundaria empieza a permear no solamente en esa región, ¿no? Que habría que Así es. algunas cosas. A mí me llama la atención que hay algo curioso, ¿no? Tú amigo, estás muy involucrado y estás cercano de esto. Y yo te podía preguntar a ti, pues el que es experto y además el que conoce las plantas, en dónde están y todo, eres tú. Así es. ¿Por qué se va a poner en Nuevo León una planta de Tesla estando Ramos Arizpe a, Ah, a cuánto tiempo? O sea, ¿a media hora? ¿A una hora a lo mucho? O sea, mira, me llama la atención. ¿Por qué? ¿Por qué Nuevo León? yo creo, y esto te lo comento en función de lo que yo conozco, es, ahí sí tiene que ver mucho los gobiernos y tiene que ver mucho en función de qué te ofrece cada gobierno. Te voy a poner un ejemplo. En diferentes plantas, aquí en lo que es el Bajío, el gobierno da facilidades de que, de que te instalas en un lugar, lo que tú vas a pagar en cuestión de obligaciones fiscales son mínimas, pero tú tienes que garantizar, capacitar al personal, contratar al personal de la localidad y atraer. El hablar de una planta no estás hablando de que llegue solamente la planta, atraen a sus proveedores alrededor de esa planta para hacerle llegar sus suministros. Aquí yo creo que hay dos factores. Creo que hizo una muy buena negociación Samuel García y dos, que en Santa Catarina, coincidentemente o no, se están haciendo dos o ya se terminaron dos supercarreteras que son las conexiones directas, en particular al estado vecino de Texas, que es donde Tesla también tiene su otra planta. Creo que esas dos cosas, Claudio, fueron las que incentivaron el que Tesla, o ya estaba machado, el que Tesla se fuera exclusivamente a Monterrey. Esa carretera no pasa por Ramos, de hecho se corta directo, es una vía muy rápida
Nuevo Laredo. Entonces, creo que esa es la opción. A mí lo que me llama la atención es eh, el agua, yo insisto con eso, o sea, algo hay detrás, porque te puedo decir, por lo menos en la mayoría de las plantas automotrices que trabajamos, todas, o sea, todas, eso es por cuestión de la certificación ISO 9000, no recuerdo ahorita qué término, creo que es ISO 9018 o algo así. Todas tienen tratamientos de aguas. ¿Qué quiere decir? Que la misma agua que llega, la tratan, y esa agua tratada sirve para un montón de cosas, entre esos para los inodoros, limpiar, etcétera, etcétera. Pero estás hablando que hay agua. En el caso de Nuevo León, si no hay agua, pues ¿cómo vas a tratar el agua? Entonces, eh, por eso me llama mucho la atención que el presidente haya cancelado de momento, suspendido, vetado ese proyecto que, como bien dices tú, no es para Tesla, es para el beneficio de toda una región, para la producción de bienes y servicios que al final, me imagino yo, el presidente debería de ver que se va a ver beneficiado. Ahí hay varias cosas, amigo. En tiempos de preparar la transición y teniendo tan seguro que el estado de Coahuila pudiera quedar en manos de Morena, Exacto. se vieron lentos en este asunto de negociación, ¿no? Me parecía absurdo, teniendo ya un clúster automotriz ahí en Ramos Arizpe, estando súper cerquita de la entrada de Santa Catarina para poder agarrar la carretera, o sea, ¿no? Y sin que el estado de Coahuila tuviera problemas de quejarse de agua, ¿no? Por supuesto, teniendo ahí ya todas las cosas, pero efectivamente que hay algo político. ¿Tú te acuerdas, amigo, hace Ajá. 2 años cuando entramos en el problema del conflicto del agua, cuando Sí, tenemos que pagarle un porcentaje de las presas de agua a Estados Unidos? El problema se empezó a convertir en tan grande que ustedes acordarán que fue justamente por estas fechas en el mes de marzo, antes de que entrara la primavera, que tuviéramos el cambio de estación. El estado de Texas tuvo una tormenta de nieve inusitada, era algo extraordinario porque pues Texas es normalmente cálido, pero en el invierno estaba muy grave y no tenían combustible para echar a andar las calefacciones en las casas, al grado que hubo apagones y todas las cosas porque no había combustible, porque no había agua que pudiera proveer las plantas hidroeléctricas para la energía eléctrica, porque sí, sí, estábamos en sí. un conflicto, porque le teníamos que dar un porcentaje de una presa que se encuentra justamente en el norte. El asunto es que, pues, cedimos, cedió, ¿verdad? Y el agua pasó, la tormenta pasó y, por supuesto, no hemos tenido este asunto. Pero mucha de esta agua se está yendo justamente al estado de Texas, que es con quien se tiene el convenio. Así es. Y luego viene la crisis del agua el año pasado, en pleno época de estiaje, en Nuevo León, y entonces no hay agua. Agua que, ¿a dónde se había ido? A Texas, ¿no? Agua que ahora no es problema, pero el convenio, pues principalmente es para beneficiar a Texas. Sí, y aquí cabe mencionar también, Claudio, que Morena está dando casi por hecho que va a perder el estado de Coahuila porque el que está contendiendo para gobernador de ahí, que es el senador Armando Guadiana, Diana. Guadiana amenazó a los dirigentes de Morena que si él no era el candidato para Coahuila, iba a sacar videos de gente muy allegada al presidente recibiendo dinero. Entonces, cuando tú mezclas ya todo este tipo de cosas que no vemos los ciudadanos y que seguramente hay más cosas atrás que nunca las sabremos, pues te das cuenta por qué este tipo de situaciones pues rebasan la voluntad de López Obrador.
No, es que ahí hay cosas que habrá que interesar. Ya, vamos a dejarlo ahí porque pues obviamente esto es lo que, lo que tenemos ahí y nos quedan 25 minutos, amigo, para poder tocar los demás temas, ¿no? Eh, Perfecto. sí, Eh, sí, dime, dime. pues mira, vamos a seguir con el caso, hilando rápidamente el caso de Yasmín Esquivel con el ataque del presidente al Poder Judicial. A mí voy a entrar nuevamente a ese mismo tema, el que tú mencionaste. A mí me llama mucho la atención el manejo que hace López Obrador en sus mañaneras, porque realmente es desde ahí donde ejerce su poder, el manejo que hace en mismas circunstancias y condiciones, pero con diferentes formas de interpretarlo. A Yasmín, lo que es el tema de Yasmín Esquivel o todo lo que tenga que ver con su gobierno, es algo que es un plan de los grupos conservadores, de los neoliberales, de todo ese aparato que hay detrás para, para perjudicar su imagen. El punto es que cuando le preguntan de Yasmín Esquivel, él dice que eso ya quedó atrás y que es politiquería. Dejémoslo así. Pero automáticamente, Claudio, desde que llegó la ministra presidenta Norma Piña, eh, tú dijiste muy bien, empezó con una serie de ataques y no solamente a la ministra, a jueces, abogados, que están haciendo hacer la ley, porque pues curiosamente, la ministra Piña, para la ministra Piña sí, la ley es la ley. Entonces, López Obrador acusa y dice, ah, no, bueno, es que desde que llegó, se me hace muy raro que la presidenta llega y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes y que lamenta que el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, este, se vuelva corrupta y traidora a la patria. Después de esto, Claudio, bien dijiste tú, sale un tuit de una persona, no lo voy a mencionar, donde dice buenísima idea y pone la foto de la ministra como el problema y pone automáticamente la solución con una bala. Y cuando le preguntan esto al presidente, pues él dice, no, pues eso yo no sé. El problema aquí, Claudio, desde mi punto de vista, es que ese tipo de ataques o ese tipo de manifestaciones violentas que se pueden interpretar de muchas maneras, a lo mejor personas como nosotros que vivimos del día a día, pues no nos deja más que es un meme de muy mala, de muy, pues, con un Al sentido gusto, de mal gusto, gusto. pero Desafío. hay quienes lo pueden, pero hay quien lo puede tomar como fanatismo y decir, ah, bueno, pues sí, la ministra Piña le está generando muchos problemas al presidente y sí hay que poner una solución. Aquí el problema es que estos ataques verbales vienen desde la presidencia, desde la mañanera, y que cuando se trata de hacer valer la ley que viene en la misma constitución, entonces es en contra del presidente, pero lo que hacen los que están con el presidente, entonces son aportaciones voluntarias, entonces son unirse a la lucha, estar con el pueblo, estar a favor de una transformación, luchar contra los corruptos de antes, y eso a mí me sigue preocupando mucho, no tanto ya por el presidente, sino por lo que está ocasionando ya al país esta polarización y que si lo unamos en que ya se vienen pues épocas de elecciones populares, eh, puede pasar cualquier cosa, amigo. Y el asunto, Juanjo, es que no lo podemos ver como pudiera pasar, sino que ya ha pasado. Es decir, ya ha habido Exacto. ataques, por ejemplo, contra Denise Dresser en una manifestación el año pasado en el Zócalo,
porque ya había el presidente eh, arremetido en contra de ella en la mañanera, y entonces cuando aparece en un lugar en donde hay gente que es eh, pro lo que dice el presidente, inmediatamente se volcaron sobre ella y la agredieron y la tuvieron que expulsar del lugar en donde estaban porque no son capaces de tolerar a las personas que se encuentran en contra del presidente, ¿no? Entonces, el, el, aquí este mensaje desafortunadísimo de la bala se Sí, presenta en un momento en el que la situación es álgida, es delicada, y yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si en lugar de la ministra hubiera aparecido el presidente y dijera, el problema, uff, la foto del no, presidente, la sí, solución, la bala? Y entonces ahí sí, entonces está mal, ¿no? Pero si es en una persona que está en contra del presidente, entonces no está mal. Y ahí hay un problema, porque efectivamente lo que dices es justo el meollo de todo el asunto, ¿no? Yo al así es. principio del programa te decía, yo creo que esta serie de amparos que se han dado y de situaciones que han salido por los cuales se han dado, pues, bueno, en algunos casos amparos y en otros actos ya de libertad o de etcétera en contra de las distintas personas, no son porque los jueces, ¿no? Y porque decir ahí, pero además, hasta donde yo tengo entendido, el juez no recibe órdenes de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Van a operar de manera independiente. Claro. Y yo, la verdad es que desconozco porque no estoy metido ahí, pero yo no creo que la Suprema Corte les esté dando línea para decir, ahora, ay, mira, ya estoy ahora yo, por favor me liberas o algo, ¿no? Aquí el asunto que es muy importante, importantísimo que creo que hay que entender, es que la mayor parte de estos escándalos para el presidente y para la gente que lo está siguiendo, que se están rasgando las vestiduras, no vienen del Poder Judicial, sino de la Fiscalía. Es decir, ¿por Sí. qué no van y le preguntan a Gertz Manero por qué integraron las cosas para que se dieran las liberaciones o los amparos? Es decir, porque es la fiscalía la que está generando estas resoluciones. Recibe los documentos y el juez tiene que determinar algo que presenta la fiscalía. Es decir, no es algo por iniciativa del juez. El juez nunca va a decir, oigan, a ver, ármenme un expediente o algo. No, o sea, no, es un expediente. Ellos van a tomar una resolución a partir de documentos que presenta la fiscalía. La fiscalía que depende de Gertz Manero, de Alejandro Gertz Manero, que es un allegado al presidente. Entonces, Así claro es. que es muy cómodo y entonces podría parecer, dicen, piensa mal y acertarás, y ya saben que yo soy conspiranoico y que soy Sospechosista. pechosista al 100%. Pero a mí no me extrañaría que por una orden de alguien cercano al presidente y cercano a Gertz Manero hubieran integrado expedientes que les dieran la libertad a estos personas que se encuentran como enemigos públicos, ¿no? En el aparador de los malos, calificados por el presidente desde la mañanera, y ahorita voy a ir para allá, que fue lo que estabas diciendo, para que entonces los jueces no tuvieran más remedio porque están recibiendo eso, los liberaran, los exoneraran, les dieran amparos o todo lo que está ahorita sucediendo con todas estas personas, y luego entonces sirviera como algo para atacar a la ministra Piña en su persona, no a la Suprema Corte. La Suprema Corte Ujú. está integrada por 11 personas, entre las cuales, por cierto, está la ministra Yasmín Esquivel, que es allegada. Así es. ¿Por qué no reciben órdenes de ella? No, está personificada en la ministra Piña, lo cual me parece gravísimo porque entonces es estar preparando el escenario ideal para atacar a una persona, puesto que un gran porcentaje de la población ciudadana a la que le habla López Obrador, a su público, desconoce qué es la Suprema Corte de Justicia, cómo opera la separación de poderes y cómo funciona este tipo de cosas. Y el presidente está enojadísimo porque él quisiera tener todos los poderes en su persona, en su ejecución, y lo cual, pues, por supuesto que no, señor, lo elegimos para que fuera el ejecutivo, el poder ejecutivo, no el poder judicial, no el poder legislativo, y está encabronado por eso. Claro que ha estado logrando
¿no? Los senadores y los diputados de Morena están ocupando un curul, están ganando dinero como diputados y como senadores y están pues teniendo eso, el cargo, el nombre, pero no están ejerciendo Claro. como diputados ni como senadores, están siendo aplaudidores de lo que diga el presidente. Entonces ahí el presidente tiene esta parte, ¿no? Afortunadamente ahorita tenemos un contrapeso que está medio liderando. Y claro, todo está en miras y en puertas a que la Suprema Corte, que ahora va a recibir todos los ataques, todos los balazos, perdón por no, vamos a quitar eso, porque si no se va a hacer un eufemismo. Va a recibir toda la artillería del presidente en la mañanera, utilizando el recurso del Estado, el poder del púlpito, el adoctrinamiento que tiene para poder desgastarlo lo más que pueda, para que cuando el plan B que tenemos en puerta sea declarado inconstitucional, porque así va a ser, se los puedo asegurar, entonces los malos sean ellos y en la persona de la ministra Piña. Sí, y ahí me llama mucho la atención porque ¿cuánto podrá soportar la ministra Piña? Yo creo que puede soportar mucho. El problema es que dentro de la Suprema Corte de Justicia, entre ellos Yasmín Esquivel, son personas muy allegadas al presidente López Obrador. Entonces también ahí se generan conflictos y habrá que estar atentos porque lo que sí creo es que la ministra Piña no se va a dejar amedrentar. Los actos así lo han demostrado hasta este momento, pero también quisiera yo pensar, esto es un deseo personal, que también va a tener que tener una estrategia de cómo lidiar con esos personajes que están adentro, que son parte de, y que en algún momento sí pueden afectar las decisiones de la Corte y pueden de alguna manera hacer que, que decisiones de la ministra Piña no sean las adecuadas para el país. Sí, y habrá que ver, ¿no? Por lo pronto, lo que este fin de semana ocurrió con los comunicados y los discursos de la ministra Piña, pues han sido congruentes, elocuentes y de admirar por la valentía y el respeto a la institución, a la constitución, a la ley en general que puede tener, ¿no? Y lo cual, por supuesto, por lo menos desde aquí, desde donde yo estoy, yo lo único que puedo decir que tiene todo mi apoyo, ¿no? Y que me enorgullece saber que ese apoyo, bueno, no mi apoyo me enorgullece, sino que la labor que está llevando a cabo sí está teniendo una aportación y está haciendo un contrapeso y está haciendo valer eso que está en la Constitución de la separación de los poderes, ¿no? Que es lo que nos puede llevar. ¿Mm? Bueno, Cambio y de tema. para terminar, amigo, sí, y para terminar me voy rápidamente con los tres temas pues, de agenda internacional y voy a tocarlos conforme tú lo mencionaste y voy a dar una breve opinión de cada uno de ellos. Anuncia el presidente López Obrador un plan contra la inflación en América Latina, en donde pues él nos informa que habla con el presidente Lula da Silva de Brasil, con el presidente Petro de Colombia, con el presidente Alberto Fernández de Argentina y con el presidente Miguel Díaz Canel de Cuba. Para empezar, como bien dijiste tú, empezando este programa, son estos cuatro gobiernos de una línea muy similar a la que maneja López Obrador. Aquí el punto es el Tino que lo anuncia un par de días antes de que Felipe Calderón en un tuit indica se está investigando a Mario Delgado, la DEA y el FBI están investigando a Mario Delgado por presunta relación con el crimen organizado, entre esos narcotráfico, ¿no? Ok. Y después, Ariel Monsalves, el viernes o sábado, pone en su tweet el facilitador en jefe de los cárteles de México es AMLO. Y pone, esto dice en este texto el procurador William Barr para el para The Wall Street Journal, perdón. Y en el artículo tú lees, y hay muchas cosas de verdad, pero hay muchas cosas contradictorias. Y termina el presidente hoy diciendo que todo eso es politiquería.
Ok, ¿qué dice el artículo de Wall Street Journal? Dice, los carteles mexicanos han florecido porque las administraciones mexicanas no han estado dispuestas a enfrentarse a ellos. Ojo con este primer contexto. La excepción fue el presidente Felipe Calderón. Y yo pregunto, ¿cómo pudo haber sido Felipe Calderón si están acusando a García Luna y están por darle sentencia en junio? Perfecto. Seguimos y cerramos los paréntesis. ¿Qué quería ir por todas contra los carteles? Pero las prioridades estadounidenses estaban en otra parte en ese momento. Bueno, estamos hablando que es un senador republicano y que cuando estaba en ese momento Felipe Calderón eran demócratas los que estaban. Continuemos. Hoy el principal facilitador es el presidente Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO. Cuando este llegó al poder a fines del 18, anunció un cambio de política, llamado, y entre comillas, abrazos y no balas, y cerró la cooperación antinarcóticos con Estados Unidos. Punto y seguido, bajo una fuerte presión de Trump, ocasionalmente participó en algunas operaciones en conjunto. Y termina, para no leer todo el artículo, en realidad AMLO no está dispuesto a tomar medidas que desafíen seriamente los carteles, los protege, invocando constantemente la soberanía de México para impedir que Estados Unidos tome medidas efectivas. Si lo vemos desde ese punto de vista tal cual, es mucha politiquería. El problema es que ya empiezan a hablar de la relación de los gobiernos con el cártel. Y el punto aquí, tú y yo lo sabemos, Claudio, y con esto termino, es que si alguien se cree amo y señor del mundo, el sheriff que puede hacer valer la ley en todo el mundo es Estados Unidos. Coincidentemente, hoy, Claudio, hoy, se da el anuncio que desaparecieron a 4 ciudadanos en Nuevo Laredo y que entonces ya están tomando acciones para ver y buscar y rescatar a 4 ciudadanos en México. ¿Qué quiere decir esto? Que la famosa soberanía que dice López Obrador tener y su agenda política internacional, algo y de alguna manera sí está permeando, que no es el único, no sería el único, pero sí está permeando que este gobierno está cometiendo las mismas tonterías de los gobiernos anteriores y que está pactando con el crimen organizado y que lejos de combatirlos, creo yo, Claudio, que estamos viendo algo que a Estados Unidos, por conveniencia política, en función de no dejar a un partido que puede poner en duda, no en duda, en peligro la democracia de México, sí puede tomar como pretexto la seguridad nacional para empezar a intervenir en este tipo de asuntos y empezar a intervenir de manera más directa con la política. Y no solo ese, Jonjo, el Financial Times también le sacó un artículo fuerte la semana pasada diciendo Así que es. esta posición de, dice, strongest man, ¿no? El hombre más fuerte con el Sí. que se hace presentar a través de la mañanera, ¿no? Porque lo menciona así. Lo único que está haciendo es debilitando a México y poniendo en riesgo la democracia y a sus instituciones. Entonces, ya son varias llamadas de atención, ya son varios foquitos, Así ya es. están pendientes, ¿no? A mí lo único que pasa, digo, toco madera, ¿no? ¿Dónde hay madera? Aquí hay madera, ¿no? De cuando la última vez que vimos estos avisos, ¿no? Que estaban teniendo aquí en Latinoamérica, fue en Panamá con el general, Gutiérrez. Gutiérrez se llamaba, No. Noriega, ¿no? Noriega, el general Noriega, General discúlpame. Noriega, ¿no? Sí, empezaba a avisar, oiga, esto está pasando, esto no está bien, ¿no? Y empezaba con los reporteros y empezaban, que por supuesto que los reporteros estaban pues dando avisos. Yo espero que las cosas no y que llevamos 4 años pensando que va a dar un golpe de timón, pero por lo menos en esta parte de la seguridad tendría que hacer, ¿no? Eh, Casualmente, te digo, yo me llama la atención porque
este aviso que hace López Obrador de hacer un frente contra la inflación con países de Latinoamérica que se encuentran en la misma situación o peor situación económica de México, no la entiendo, no puedo entender. Así es, Yo tratando de pensar, habrá que decir que yo no soy economista, soy una persona que además tiene poco entendimiento de la economía, pero no alcanzo a comprender por qué Argentina, por ejemplo, que se encuentra a 10 horas de vuelo de México, de la Ciudad de México particularmente, eh, ¿qué pudiéramos hacer para que bajara la inflación tanto en México como en Argentina? O sea, no alcanzo a comprender. Es decir, sí, sí, n- sí. el hecho de que nos pudieran traer carne, por ejemplo, que es lo que pienso que es una de las fortalezas de Argentina, no hay razón porque, pues para que nos puedan traer carne, entonces nosotros tendríamos que aportar algo en el alimento de los animales que proveen de carne, ¿no? El problema es que cualquier cosa que coman o que sirva para alimento, tampoco no lo estamos produciendo nosotros, lo estamos comprando del extranjero. Y esa es principalmente una de las causas de la inflación que se encuentran ahorita, que como no hemos sido capaces de ser independientes en la producción alimenticia, raro, extraño, porque no estamos comprando, más bien estamos comprando maíz en lugar de producirlo cuando se supone que debemos de Sí, ser eficientes en eso y en otros granos, ¿no? Y que se dan ahorita con la crisis por la guerra de Rusia y Ucrania, no entiendo qué es lo que le podríamos ayudar a Argentina. No entiendo así cómo es. podría ayudar otro país que se encuentra ahí, ¿no? Antes no dijo que iba a traer a Nicaragua, ¿no? A que nos ayudara con esto. Es decir, ¿de qué forma pudieran juntarse unos países para hacer un frente a inflaciones que, si bien sí provienen originalmente de una crisis económica mundial, se están exacerbando o agravando dentro de los locales por un mal manejo de la economía local, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no alcanzo a entender cómo pudiera hacer eso. Pero cuando yo entonces estoy pensando que cuando Estados Unidos está apretando las tuercas para poder, eh, pues digamos que meter más presión y el viernes avisan que ya solicitaron formalmente la extradición de Ovidio y que empieza a haber un mayor control en cuestión de drogas de los cárteles, que ya dijeron después de que Marcelo Ebrard el jueves en una reunión internacional dice que solicita que no haya fentanilo y entonces el sábado dicen el principal país productor de fentanilo, facilitador del fentanilo y que además permite el trasiego del mismo para los Estados Unidos, es Claro, México. Entonces yo digo, este frente contra la inflación no es contra la inflación, es contra Estados Unidos, es contra la parte política, es contra alguien que me esté respaldando, porque si se meten conmigo, se meten con Argentina y se meten con todos. Y no me extraña tampoco entonces darme cuenta que Mario Delgado y el partido en sus cuentas oficiales el sábado están diciendo que admiran y publican una fotografía de Fidel Castro con Hugo Chávez, sí. ¿no? Que admiran a una persona transformadora que luchó por los ideales, que consiguió, ¿no? Con todo. Entonces, pues son avisos que están sonando alarmas que no me están gustando. Pues hay que estar atentos, Claudio, porque ya tengo aquí lo que te comenté. El comunicado lo emite la FBI Ujú. informando que 4 ciudadanos de Estados Unidos cruzaron el viernes la frontera que separa Brosville de Matamoros en una minivan blanca con matrícula de Carolina del Norte. Y a las 12 del día se estaba reuniendo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, con Andrés Manuel López Obrador, para ver y tratar el secuestro de esos 4 ciudadanos. Lo que tú dices, como yo, quedan en especulaciones, no sabemos qué hay detrás, pero tanto lo que tú dices como lo que yo digo tiene mucha lógica, pero al final son cortinas de humo
Y a mí lo que menos me gustaría, Claudio, porque sé también, ahora sí que como en los pleitos, tú sabes cómo inician, pero no cómo terminan. Ujú, Yo sí. no sé, en este caso, si López Obrador sea la puerta para que Estados Unidos abiertamente, porque seguramente, claro que por supuesto, tiene injerencia en el gobierno o ha tenido injerencia en los gobiernos, pero que abiertamente tenga la injerencia de manejar la política en México. Eso sería tristísimo por todo lo que eso conlleva. Y, y que sea a manos de López Obrador que les dé esa oportunidad. Y yo creo, tú bien dijiste, no es coincidencia que el hijo mayor de López Obrador ya está en México. No es coincidencia de que López Obrador ya le bajó muchas rayitas a los ataques contra Estados Unidos. Pues no es coincidencia que ahora ya abiertamente los medios estadounidenses y ya ahora la diplomacia estadounidense esté hablando de que López Obrador pues es el jefe de los cárteles en México. Entonces, pues hay que estar atentos esta semana para ver qué sigue con este tema, independientemente de que, como lo hemos platicado, el presidente conforme pasan los meses está perdiendo poder. Claudio, nada más para terminar y porque me acordé, sale en un artículo del Universal que López Obrador se reunió con Claudio Sheinbaum para decirle que pues ella ya es la que no va. Y entonces ya está tomando los tintes que tú decías, que yo decía, no puede ser. Entonces, Lo vi, amigo, lo vi, pero, ajá, pero no está confirmado. Entonces, vámonos con cautela. sí, así es. Entonces, pues vamos a ver qué pasa, Claudio. Sí, 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 vamos a ir viendo qué pasa. Este, ahorita parece que toda la cargada se va contra el INE, ¿no? Ya empezaron a ver, Así es. pues, pues destituciones y todo, y está el ataque para que explique Lorenzo Córdoba de cuánto se va a ir su finiquito y no sé qué, Sí, tratando de darle. Y además, este, nuevamente creo que hoy en la mañana el presidente volvió a decir, es que está porque ahorita va con eso, ¿no? Fulanito de tal sí, gana tanto, este está ganando, es decir, ahora va a ir a eso, ¿no? Es decir, hay inflación, tenemos crisis, porque ese es el discurso ahorita, pero los malos ganan mucho, ¿no? ¿Y qué están haciendo para así que es. ayudar? Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos discursos y hay que ir viendo para allá. Nada de lo que platicamos hoy está cerrado. Son cosas que se van a ir Claro, desatando conforme vaya pasando el tiempo, porque pues son puertas únicamente de problemas que vienen mucho más de fondo y que tenemos que ir analizando y observando con mucho más cuidado para que en las próximas semanas pues vayan descubriendo qué es lo que se encuentran escondiendo tras de los eventos que pudimos platicar, que son simplemente la fachada de algo que viene por detrás y que seguramente ya estaremos viendo y en los que sí tiene que ver Estados Unidos, sí o sí. es correcto, amigo. Así es. Pues como siempre te agradezco la oportunidad de estar en este espacio. Agradezco a todos los que nos siguen, nos dan like, inviten a más personas y pues aquí estaremos la próxima semana. Así es, amigo. Pues que tengan muy buena semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nuevamente, pues ayúdenos con su suscripción, las notificaciones aquí y compartiendo este programa. Y pues con sus comentarios nos ayudan también mucho a ir mejorando. Nos escuchamos y vemos la próxima semana, si Dios quiere. Mi querido Juanjo, te agradezco mucho el espacio, que tengas muy buena semana. Te mando un abrazo. Igualmente, amigo, hasta la próxima.